Hola, a partir de este momento vamos a hablar lo correspondiente a la aplicación de las leyes de Newton. Vamos a resolver un ejercicio en el cual tenemos su aplicación. Resolveremos el siguiente ejercicio. Se tiene un sistema físico en el cual una caja A de masa A igual a 50 kilogramos se encuentra sobre una mesa y a través de una cuerda inextensible y sin peso, la cual pasa por una polea ideal, se une a otra caja B de masa 40 kilogramos, como lo muestra la figura. Además, debemos considerar que la fuerza de roce es despreciable. Nos están pidiendo en la parte A hacer el diagrama de cuerpo libre para cada masa, B, calcular la aceleración del sistema, C, calcular la tensión de la cuerda y D, calcular la fuerza normal existente en el sistema. Acá tenemos el sistema, como pueden observar. Tenemos una masa A sobre la mesa que viene unida por medio de una cuerda que es inextensible y con peso despreciable a una masa B. Pasa por una polea donde se considera que la polea es ideal. ¿Qué quiere decir que la polea sea ideal? Que no vamos a considerar ni el peso de la polea, ni tampoco vamos a considerar la fuerza de roce entre la cuerda y la garganta de la polea. Ahora, para resolver lo que debemos tener presente. Bueno, primero que nada, sacamos los datos correspondientes al ejercicio. Nos dice que la masa tiene de 50 kilogramos, la masa B es de 40 kilogramos. Y nos están pidiendo nuestros cuatro, digamos, lo que debemos resolver, que es los diagramas de cuerpo libre, la aceleración del sistema, la tensión de la cuerda y la fuerza normal. Fíjense que para iniciar la solución del ejercicio es conveniente, primero que nada, revisar entre los datos si debemos hacer algún tipo de transformación. Eso lo deben de tener en todo momento presente. Y después le pongo acá otra recomendación, que es considerar leer bien el enunciado, en el cual a veces oculta dentro de su ciertos datos que son importantísimos para resolver el ejercicio. En este caso, bueno, lo que se considera de la cuerda y la polea. Y además de eso está también indicado allí de que la fuerza de roce es despreciable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la fuerza de roce va a ser igual a 0. Continuamos. Vamos entonces a resolver la parte A con el diagrama cuerpo libre de la masa A. Para dibujar el diagrama o un diagrama de cuerpo libre, lo primero que tenemos que tener presente es dibujar nuestro plano cartesiano. Ustedes pueden observar, acá tenemos el eje X y el eje Y, en el cual vamos a dibujar cada uno de los vectores de las fuerzas que están presentes en el sistema que estemos analizando. El diagrama de cuerpo libre se realiza para cada una de las masas que estén presentes en el sistema independientemente. ¿Ok? Debemos de, como lo dice, diagrama de cuerpo libre, estamos hablando de un diagrama aislado para cada masa. Fíjense que en este caso, para la masa A la tenemos acá en nuestro sistema y vamos a observar qué fuerzas aparecen acá. La primera que podemos observar es la tensión de la cuerda, ¿verdad? Que es la que está ligada al bloque B. Esa tensión es un vector que es horizontal y a la derecha. Después tenemos el peso que aparece en todos, que siempre es verticalmente y hacia abajo. Y tenemos la normal que aparece cuando hay superficies en contacto. Cuando hay superficie en contacto aparecen dos fuerzas, tanto la normal, que es la que digamos, hace la fuerza contraria para contener el peso de la caja, y aparece también la fuerza de roce, y la fuerza de roce es paralela a la superficie en contacto, pero contraria al movimiento. En este caso estamos asumiendo que este sistema, la masa A se mueve a la derecha y por lo tanto la masa B desciende, ¿ok? Entonces, la fuerza de roce presente va a ir hacia el lado izquierdo. Ahora, bueno, continuamos. Discúlpenme, tengo un poquito más la garganta. Tenemos ahora el diagrama de cuerpo libre de la masa B. ¿Qué ocurre con la masa B? Observamos, dibujamos nuestro plano cartesiano, X, Y, y observamos qué fuerzas aparecen. Fíjense que en el eje X no aparece ningún tipo de fuerza. Aparece fuerza solamente en el eje Y. En el eje Y tenemos la tensión de la cuerda y el peso de la masa B. ¿Ok? Acá las sumatorias de fuerzas en X siempre se van a anular porque no hay ningún tipo de fuerza existente en el sistema. Después tenemos
Vamos a plantear ahora las ecuaciones de acuerdo al diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. De la masa A, esto lo vamos a hacer aplicando las leyes de Newton, ¿ok? En la aplicación de la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta del sistema, que es igual a la sumatoria de fuerzas que se presenten, vectorialmente va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, podemos hacer este simbolito, que es de sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas me aparecen en X? La tensión positiva hacia la derecha y la fuerza de roce es negativa a la izquierda. Tensión menos fuerza de roce va a ser igual a ¿qué? A la masa A, que es la que estamos analizando, por la aceleración del sistema. Después tenemos en el eje Y, fíjense que en el eje Y aparece la normal, que es positiva porque va hacia arriba, y el peso negativo porque va hacia abajo, igual a masa por aceleración. ¿Qué ocurre acá? Que realmente el bloque A solo se mueve en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Ahora en X, ¿qué tenemos? Que la tensión menos la fuerza de roce es igual a la masa de A por la aceleración. De acá podemos despejar la tensión y nos queda, considerando que la fuerza de roce es igual a 0, este término se anula y me queda que la tensión es igual a la masa de A por la aceleración. Después, posterior a ello, tenemos que en el eje Y, ¿qué ocurre? En el eje Y, como no se mueve, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal menos el peso de A va a ser igual a 0, dándome como resultado que la normal va a ser igual al peso de la caja A. Continuamos entonces. De las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre de la masa B. Fíjense que acá, en el eje X, no hay ningún tipo de fuerzas, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y en el eje Y aparece la tensión de la cuerda positiva y el peso de la masa negativo. ¿Igual a quién? A la masa por la aceleración. Pero en este caso, como en la caja va hacia abajo, va negativa a lo que habíamos asumido como positivo. Por lo tanto, esa aceleración hay que colocarle su signo negativo. De allí se despliega que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, al despejar la tensión, nos queda que va a ser el peso de la caja B. Fíjense que aquí está negativo, cuando pasa al otro lado pasa como positivo. Y al multiplicar este signo menos por la masa, menos por más, me queda menos la masa de B por la aceleración, obteniendo esta ecuación de tensión ya despejada. Ahora, para calcular la fuerza de gravedad de la masa, tenemos que el peso siempre va a ser a la masa considerada por la gravedad, donde la gravedad es un valor constante que lo venimos manejando desde el inicio del curso, que es 9,8 por metro sobre segundos al cuadrado. De allí podemos calcular sustituyendo los valores de la masa. Pues la masa vale 50 kilogramos por 9,8, dando como resultado que el peso de A es 490 newton. El peso de B es masa de B por la gravedad, por lo tanto es 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Me está dando 392 newton. ¿Por qué newton? Bueno, porque un newton es equivalente a multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso siempre lo deben tener presente. Ahora vamos con el cálculo de la aceleración. Ya hicimos la parte A, que era dibujar los diagramas de cuerpo libre. Ahora vamos con el cálculo de la aceleración. De las ecuaciones de los diagramas de cuerpo libre nos quedan estas tres ecuaciones principales. Tenemos que la tensión va a ser igual a la masa A por la aceleración, la normal es igual al peso de A, esto es correspondiente a la masa A, y de la masa B nos queda que la tensión es igual al peso de B menos la masa de B por la aceleración. Aquí las enumeramos, 1, 2 y 3, ahí tenemos tres ecuaciones. Ahora, igualando, vamos a calcular la aceleración. Para eso vamos a utilizar el sistema de ecuación por medio de igualación. Vamos a igualar la tensión de la ecuación 1 con la tensión de la ecuación 2, porque es la misma, como en módulo, ¿ok? Como vector no es el mismo, pero como módulo sí. Por lo tanto, la masa de A por la aceleración de A, que es esto que tenemos acá, es igual al peso de B menos la masa de B por A, que es esta parte de la ecuación que tenemos acá. De allí, como decir, pasamos los términos semejantes a un lado de la ecuación, dejamos el otro al otro lado. O sea, pasamos todo lo que contenga aceleración para acá, para sacar factor común la aceleración. Entonces me queda que la masa de A más la masa de B multiplicado por la aceleración es igual al peso. Por lo tanto, la aceleración es el peso de B entre la masa de A más la masa de B.
Recuerden que este está negativo de este lado de la ecuación. Cuando pasa a este otro lado, pasa positivo. Por eso es que queda la suma de las dos masas. Ahora la aceleración, sustituimos los datos en la ecuación de aceleración y nos queda que el peso de B, fíjense que acá les escribí los datos para que sean más precisos, el peso de B es 392 newton, que ya lo habíamos calculado en la parte anterior, la masa de A es 50, la masa de B es 90, al sumarla nos queda 90. Fíjense, un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y la masa viene dada en kilogramos, por lo tanto se simplifican los kilogramos y me queda como unidad para la aceleración el metro sobre segundo al cuadrado. Eso en cuanto a las unidades. Esto es el deber ser, la aceleración nos debe dar para el sistema internacional en metros sobre segundos al cuadrado. Ahora lo mismo que hicimos con eso lo hacemos con los números, dividimos 392 entre 90 y nos da como resultado que la aceleración del sistema es 4,355 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos resuelta la parte B del ejercicio. Vamos con la parte C. Para la parte C nos están pidiendo la tensión de la cuerda. Utilicemos cualquiera de los dos, vamos a poder obtener el módulo de la tensión y va a ser el mismo, ya sea calculado por la ecuación 1 o por la ecuación 2. Pueden escoger el que ustedes quieran. Por supuesto que uno siempre se va por el camino más fácil. Si lo calculamos con la ecuación 1, como está aquí presentado, utilizando la ecuación número 1, la tensión es la masa de A por la aceleración. Sustituimos los valores en la ecuación y me queda que la masa de A por la aceleración es 50 kilogramos por la aceleración que la calculamos en la parte anterior. Si las acabo de colocar acá también en los datos del ejercicio, es 4,355 metros sobre segundo al cuadrado, dando esto como resultado que la tensión es de 217,8. Fíjense chicos, lo calculamos por la ecuación 1. Yo los invito a que la calculen por la ecuación 2 y les debe dar este mismo valor, utilizando esta o utilizando esta, ¿ok? Ahora, vamos con la última parte. Ya acá nos queda es calcular la fuerza normal. Fíjense que para calcular la fuerza normal, prácticamente ya lo tenemos resuelto, más sin embargo acá quise ser más explícita y colocarle los valores, pero ya lo calculamos, porque para esta solamente aparece en la masa A y la normal va a quedar igual al peso de A. ¿Quién es el peso de A? La masa por la gravedad. La masa de A es 50 kilogramos por 9,8, donde eso es igual a 490 newton. Y este es el valor de la normal correspondiente al ejercicio. Bueno chicos, con esto me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad para resolver un siguiente ejercicio de esta misma parte. Pero ya con esto podemos ir trabajando la actividad correspondiente. Chao, nos vemos.